¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Javerín, Javerot. Estoy muy contento y emocionado el día de hoy. Toda fecha se cumplen, dicen, wow, el miércoles tengo la gran oportunidad de entrevistar hoy wow, me encanta, Adrián García desde España y le agradezco que nos dé estas entrevistas aquí en México. Eh, del tema sabe demasiado, ha estudiado demasiado sobre las matemáticas, sobre la física, sobre cómo se crea todo en la vida. Entonces, ya está aquí para poderlo presentar, ya lo decía. No le he preguntado su edad, pero 40 años, ahorita que nos diga, mi querido Adrián, él está un poquito yo abajo, pero Adrián, cuéntame, ¿qué edad tienes, Adrián? Bueno, te lo presento. Él escribió el libro la, la revelación de la unidad. Yo también aquí me veo medio raro. La revelación de la unidad, donde nos habla mucho de que todo al final es uno, y a lo mejor ahorita nos va a ampliar un poquito más del tema. Él vive en España, cerca de Málaga, dice que hoy está nevando, por eso sale con la pollera también. Pero Adrián, bueno, psicólogo de la Universidad de Barcelona, de las más importantes de allá, y ya nos contó la vez pasada esa historia medio loca que pocas veces hombres podemos tener, de cómo le llegó toda esa información para que estudiara bastante sobre lo que es la vida, sobre cómo se comporta, cómo se crea con matemáticas, física, química. Yo no sé cómo se le llama a este tipo de personas, a ver si ahorita nos dice él, si es alquimista, si es un psicólogo medio locuaz, no sé, matemático. A ver, dinos rápido, nada más, Adrián, preséntate si quieres una vez más, qué edad tienes y cómo te puedo nombrar. Pues mira, Eduardo, como bien has dicho, soy psicólogo. Yo siempre digo que, bueno, que ese punto de curiosidad que yo creo que todos tenemos dentro me llevó a iniciar investigaciones y a, a curiosear en los misterios de la vida, ¿no? Luego, en el vídeo anterior, en el vídeo que compartimos la otra vez, expliqué bien de dónde venía esa experiencia y por qué se produjo. Eh, pero en este caso, pues bueno, comentar pues eso, que aparte de psicólogo, pues eso, soy investigador de todo este ámbito. Podría decir que soy matemático accidental y que, bueno, tengo 45 años. Como bien has dicho, estoy en España. Y vaya, yo creo que no hay nada extraordinario en mí más que ese punto de conexión quizás con la naturaleza íntima, con esa nota musical, ¿no?, que tengo dentro, que cada uno tiene la suya, que es única e irrepetible. Y que precisamente hoy hablaremos del tema del sonido, me parece, ¿no?, que es lo que estaba programado. Y Correcto. creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una bella nota musical dentro de nosotros, que es absolutamente única e inigualable, ¿no? Y precisamente cuando escuchamos el sonido de esa nota es cuando realmente somos capaces de comenzar a andar nuestro propio camino, ¿no? Nos ponemos en armonía con ello. Así que podría decir que no hay nada extraordinario en mí salvo la conexión que tengo conmigo mismo, ¿no? Y que creo que cada uno de nosotros puede llegar a obtener. Entonces, animo a todo el mundo a que ahonde en su nota musical, ¿no?, en su bello sonido íntimo, y que seguro que le lleva por caminos mágicos. En esta orquesta tocas una música muy bonita. A mí, yo creo que eres como el violín o algo, mano. Qué padre. Ok, empezamos. Ahí te va. Ahí te va. Porque yo me trabo mucho aquí. Vamos a decir, Adrián, que yo arranco
siempre que enseñamos decimos que este es como el átomo, ¿sale? Ujú, Y en el átomo, Adrián, podremos decir que, vamos a decir que es el primer átomo que existió. ujú. Empieza a tener una vibración y en Correcto. esa vibración sale la energía que es la que se expanda, y cuando se expande sale una frecuencia. Es lo primero que existe, creo, en la vida, ¿no? Esa frecuencia. Ujú, Y esa frecuencia se dice que es el sonido. Ahora, si es el sonido, bueno, es lo que dicen en la India, y todos dicen que es el llamado, que si lo escucháramos, es como electricidad, todo eso que es como es el famoso para ellos, ujú, ¿no? Y luego ya conforme va en la frecuencia, ya se pueden escuchar sonidos como los diferentes sílabas vocales, ¿no? ujú. En la frecuencia. Ok. Luego, no sé en qué punto se puede juntar, es cuando se juntan dos átomos y nace lo que es la luz. Cuando se juntan dos, nace la física Piscis y nace la luz. Pero que antes de eso, quiero entonces, ahora sí, estamos en las frecuencias. La primera frecuencia. La primera frecuencia empieza a ser diferentes formas de vibrar Ujú. arriba y abajo. Correcto, mira, Eduardo, en realidad es una cuestión es una cuestión, como tú dices bien, de frecuencia, y es una cuestión de longitud de onda. Es decir, Ok. ambos términos están intrínsecamente ligados. Cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de los tiempos en los que se repite esa forma, ese patrón ondulatorio, ¿no? Ahora luego Ok. mostraré un diagrama en el que lo vamos a poder observar. Cuando hablamos, sí, tenemos que tener una cosa en cuenta por eso, que piensa que eso es una onda, tal y como la observamos en un osciloscopio, que es un aparato que hemos inventado nosotros, pero que las Ok. ondas no son para nada bidimensionales, o sea, no son una onda como la vemos en un osciloscopio. O sea, las ondas son cosas distintas. Cuando pensamos en una onda, tenemos que imaginarnos cuando tiramos una piedra al estanque, ¿no? En Ok. realidad lo que estamos viendo son círculos concéntricos que se expanden hacia todas las direcciones. Eso sería una definición quizás visual mucho más aproximada de lo que sea una onda, ¿no? Claro, esto ocurre Ok. porque el agua es un medio fluido que es más viscoso que el aire. Y entonces, como es más viscoso, es decir, se mueve de forma más lenta y porque es más denso, somos capaces de observar de forma clara cómo se expanden estas ondas. Pero cuando nosotros hacemos la acción de lanzar la piedra al aire para que llegue al agua, el medio aéreo también es un medio fluido. Lo que pasa es que es un medio fluido mucho menos denso. Entonces, si tuviéramos el instrumental adecuado, estaríamos viendo que la piedra, en cada una de sus etapas de movimiento, está generando ondas expansivas en ese recorrido. Porque en realidad, Wow. claro, como digo, todo medio, ¿no? Todo objeto está generando movimiento vibratorio, ¿no? Con sus trayectorias. Entonces, claro, tenemos que pensar que esa onda oscilatoria que vemos en un osciloscopio, que ahora enseñaré, nos da la sensación, como decía, de bidimensionalidad, cuando la bidimensionalidad no existe en la realidad donde nosotros habitamos, ¿no? Todo funciona a través de las tres dimensiones. Y como dicen, una cuarta dimensión, que es el tiempo, según comentaban los físicos, ¿no? Albert Einstein, aunque yo ahí discreparía, creo que existen más dimensiones, pero bueno, eso ya es quizás tema para otro programa, ¿no? Y voy a mostrar en relación a lo que comentabas, un diagrama que creo Ok, que... espérame tantito. Dices, me dijiste primero, conforme al tiempo, o sea, la onda tiene que tener un tiempo, entonces hay un tiempo. Y luego la otra pregunta es, en el aire y en el agua, en los cuatro elementos se puede ver las frecuencias, en el fuego también creo que se pueden ver las frecuencias, o Claro, en bueno, la tierra claro, es decir, todo lo que existe en nuestro universo vibra. vibra, tiene frecuencia, todo está Ok, en movimiento. Entonces, por lo tanto, todo lo que vibra tiene una frecuencia. Esto es algo
es indefectible, que es algo que la ciencia moderna ha descubierto en el último siglo, pero que esto, digamos que en las escuelas de ocultismo y de filosofía, digamos de filosofía profunda, en los distintos países y culturas ancestrales ya se conocía. Es un dato muy interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar en unos términos totalmente falaces, porque nosotros interpretamos el mundo que vemos precisamente por lo que nos entra por la vista, ¿no? Y luego comprenderemos que lo que estamos viendo es solo una parte minúscula de toda la energía que se mueve, de todo lo que se mueve, de todas las frecuencias, esas longitudes de onda que comentábamos, que están ahí fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ok. Claro, lo que ocurre es que, como decía, todo está en movimiento, todo vibra, y entonces esa sensación de que todo está quieto es sencillamente una forma, digamos, que tenemos de procesar nuestra existencia aquí, quizás para no volvernos locos, ¿no? Pero en realidad estamos viviendo encima de un bólido que viaja a velocidades absolutamente locas, ¿no? O sea, la Tierra se mueve a una velocidad absolutamente brutal alrededor del Sol, pero es que la trayectoria que lleva la Tierra no es una trayectoria circular tampoco, es una trayectoria en espiral, porque el Sol también se está moviendo a una velocidad brutal alrededor de la galaxia. Entonces, Sí. todo Adrián, tiene... Sí, dime. afecta a nosotros cuando la onda baja y cuando sube, o Ujú. eso no tiene nada que ver en nuestras vidas. Bueno, claro, eso es una analogía muy buena, es decir, es un punto, luego voy a explicar cómo esta analogía se aplica Sí, a una circunferencia con un punto en el centro, ¿vale? Entonces, precisamente cuando esa longitud de onda estamos en un punto superior o en un punto inferior, llevado a la analogía de nuestra vida en cualquier aspecto, lo que nos está explicando es que estamos en un momento del ciclo, cuando estamos arriba, pues de alta energía, y cuando estamos abajo, de baja energía. Entonces, ok. imaginemos que es el estado de ánimo, ¿no? O el ritmo circadiano. Pues cuando estamos arriba, estamos en máxima actividad, y cuando estamos abajo, estamos durmiendo, ¿no? En un estado placentero de descanso importante. Entonces, esto, como digo, es la interpretación bidimensional rectilínea del tema. ¿Vale? Luego existiría una interpretación bidimensional ya más de polígono, ¿no? De poligonal, en la que en vez de ver, voy a mostrar esto un momento, este Sí, diagrama de las empieza. ondas, como puedes ver. Voy a apagar un momentito el Sí, foco, sí, 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 porque si no sí, se va a ver bien. sí, Acá se ve el diagrama. Es que acá abajo las longitudes de onda son mucho más largas, lo ves, ¿no? sí, Y cuando avanzamos la longitud de onda es como mucho más corta, es decir, hay aumento sí, de la frecuencia, ¿vale? Y al aumentar la frecuencia, por lo tanto, estamos viendo energías de más alto nivel. Entonces, en la parte baja tendríamos lo que es la frecuencia de radio, de onda corta y de onda larga, que estamos acostumbrados. Luego aquí tendríamos lo que es el tema del microondas. Después ya iríamos a lo que es la luz visible, el espectro de luz visible, que es una franja muy, muy cortita aquí. Luego nos iríamos ya a otro tipo de radiación, que sería la radiación rayos X. Primero sería la luz ajá, ultravioleta, que no la vemos. Luego estarían los rayos X y luego los rayos gamma, etcétera. ¿Vale? Luego voy a hacer una wow, analogía sobre esto en un objeto tridimensional que se va a entender mucho mejor. ok. Esto que nos estás enseñando para que la gente sepa, ¿está en tu libro? Está en mi libro, sí. A ver, muéstranos por favor, para que la gente empiece aquí en México a comprarlo. A ver si quieres, pre- enséñanos así. ¿Tienes el libro? Mira, este de aquí. La revelación de la unidad. Wow, gracias. Gracias, voy a hacer mi pedido para el próximo mes. Aquí yo lo voy a tener para empezar a ojear contigo, mano. Wow. Ok, continúa, por favor.
Sí, Me lo gustó que, mucho el diagrama. En el diagrama aprendí demasiado, porque ya vi así cómo se empieza a hacer más rápido la ondulación. correcto, Me gustó correcto. del diagrama. Ahora vamos a pensar en un ejemplo que además tengo citado también en el libro, pero que procede de un libro que quizás mucha gente haya leído. Lo que ocurre que a veces cuando leemos una obra, a veces recordamos fragmentos y otros no los recordamos, ¿no? Esta obra Sí, es el Kybalión, que es una obra del hermetismo muy, muy interesante y que me además, pues encanta. bueno, es muy, muy interesante. Y hay un fragmento en el que explica precisamente este tema de la vibración, de la velocidad vibratoria, de la frecuencia, de la longitud de onda. Entonces explica, por ejemplo, imaginemos em, que tuviéramos una peonza en movimiento y esta peonza comenzara con la velocidad girando y progresivamente fuera aumentando esa velocidad de giro, ¿no? Entonces llegaría un punto en que aumentando esa velocidad de giro de repente empezaría a sonar una nota musical, una nota baja, ¿no? Debido a esa velocidad de giro. A medida Ah, ok. que la peonza bajara Wow, su velocidad, comenzaría a subir, a cambiar de nota, ¿no? A dar notas más altas. Eh, wow. Nota tras nota se iría sucediendo en la escala musical, subiendo octava tras octava, hasta que llegaría un punto en que emitiría un pitido Muy muy, muy, agudo, muy, agudo. digamos, muy penetrante y poco a poco dejaría de escucharse y dejaríamos Wow, de entonces así sentir como, ese sonido. Luego pasaría a unas frecuencias sónicas, que son las ultrasónicas, que por ejemplo los perros las escuchan, pero nosotros no. Y más adelante, de repente, estaríamos oyendo como una franja de silencio, aunque como digo, serían franjas de ultrasonido, ¿no? Llegado a este punto, de repente ese aumento progresivo de velocidad comenzaría a generar color y empezaríamos a ver un color rojizo en la peonza. Del color rojo pasaríamos a un color anaranjado, del color anaranjado a un color amarillo, del color amarillo a un color verde, del color verde a un color azul turquesa y sucesivamente hasta que llegaremos al color violeta, a ese color que dicen que está más asociado a energía espiritual y es por un tema de energía vibratoria precisamente. Eh, y llegaríamos poco a poco a ir desapareciendo ese color y eso es porque entraríamos en franjas de color invisibles para nosotros, en la franja ultravioleta. Y después de eso, esa peonza empezaría a emitir, disculpa, empezaría a emitir unas frecuencias energéticas, como digo, pues que estaríamos hablando de rayos X, después rayos gamma, y poco a poco iríamos subiendo en esa escala de frecuencia hasta que llegaríamos a un nivel de energía en la escala más alta, en la que nos acercaríamos a esa velocidad vibracional de lo que consideramos más alto, que sería energía espiritual. Ese sería, wow, este mano. sería el final, ¿no? Qué locura. O sea, ya entendí, así de sencillo como me lo dijiste. Es dependiendo de la velocidad del átomo, cómo empieza a emitir, bueno, lo mismo, la frecuencia que empieza a emitir Correcto, un sonido, correcto, y conforme a la velocidad que lo vamos calentando, por decirlo así, empieza a hacer todo lo que me acabas de decir. Wow. correcto, En el, correcto, en el, en el esoterismo y no esoterismo, se dice que del lado derecho tenemos la azul, la energía azul, y del ujú, lado izquierdo la energía roja, ¿no? Pero también es como me lo correcto, acabas de decir, correcto, wow, man. correcto, correcto. En la Estaríamos energía hablando de azul que, viene, si la energía azul viene más, más bonita, y la energía roja viene con más frecuencias raras, ¿no? claro, Pero cuando juntas las dos, la energía cuando roja, juntas las dos, cuando juntas las dos se convierte en la violeta, ¿no? La más alta que dices. correcto, correcto. Wow. En el fondo sería, en vez de imaginarnos una recta, en que en un Sí, extremo tenemos la energía roja y en otro la azul, hacemos un círculo y se tocan ambas. Cuando los dos sí. extremos se tocan, tenemos la luz violeta. Nada más al tocarse. Wow. Claro, esto es lo mismo que lo que estábamos hablando de las frecuencias, es decir, em, imaginemos esa piedra en el estanque que yo comentaba antes. ¿Cómo distinguir entre el momento alto y el momento bajo?
pues estaríamos viendo esos círculos concéntricos y en el momento en que nos alejamos del Sí, centro, de ese círculo concéntrico, estaríamos en la parte alta, mientras que cuando nos acercamos estaríamos en la parte baja. no entendí ahorita muy bien. Ok, conforme. Disculpe, Eduardo. No te preocupes, hace mucho frío en España. Sí, O sea, aquí entra algo muy bonito lo que acabas de decir, lo que aprendí la vez pasada contigo. Es el cero, ¿no? En el cero es cuando va a iniciar, el cero es cuando va a iniciar todo, es cuando yo aviento la piedra, ¿no? Y antes de que toque, es lo que me estás diciendo ahorita. un segundito, Eduardo. Necesito una pausa técnica. Yo empiezo a hablar, no te preocupes. Amigos, amigas, ¿cómo ven, Adrián? Si tienen dudas, preguntas, por favor, apúntenmelas aquí. Estamos hablando sobre las frecuencias. Las frecuencias que ya vimos de radio, de televisión, las frecuencias humanas también, las energías del hombre, las energías también de cómo escuchamos y cómo se crea todo. Inclusive ahorita ya me está diciendo algo increíble, que dice que hay un momento en que la frecuencia llega tan arriba que ya no es como de la tercera dimensión, es lo que ahorita yo le voy a preguntar. O sea, que llega tan alto, wow, y eso es conforme gira el átomo, gira su electrón. Ahorita también lo voy a preguntar, no sé si esto tiene que ver, por ejemplo, yo cuando caliento el agua a la hora de prender y el agua se hace gaseosa, es eso también, o sea, vamos a decirlo así, enloquecer ese átomo para que su frecuencia vibre diferente y altere todo lo demás. Ahorita de las preguntas que le voy a hacer, pero lo que me está diciendo ahorita, una vez más, me está poniendo bien loco, mano. Wow, Bueno, en realidad cuando estamos precioso. hirviendo agua lo que ocurre es que estamos excitando los electrones de esas moléculas y al excitarlos, al transmitir energía, se produce un cambio en el estado de esas moléculas, es decir, pasan de estado líquido a estado gaseoso por un incremento de energía vibracional. Y esto se produce por una excitación electrónica. Esto lo que ocurre es que los electrones que forman parte de la molécula, de los átomos de la molécula del agua, que son hidrógeno y oxígeno, se van excitando a niveles superiores de energía. O sea, los electrones, digamos que tienen distintos estados dentro de lo que es la nube electrónica. Y a medida que reciben energía, se van excitando y van saltando de nivel y producen ese tipo de cambios, ¿no? Ok. Qué interesante. A ver, nos quedamos en el otro ejemplo. Yo cuando aviento la piedra, lo que te decía, aprendí contigo, me imagino que hay un cero ahí, que es lo que va a iniciar la energía, ¿no? Entonces, aviento la piedra y afecto el aire y afecto el agua, ¿no? Disculpa, Eduardo, voy a salir un segundito Sí, sí, porque estoy adelante. con la tos y en nada estoy aquí otra vez, pero necesito aclarar un momento No, la voz para que volver. pusieras el libro aquí, pero no te preocupes, yo aquí sigo enseñándoles lo poquitito que me enseñaste. Adelante, adelante, Adrián. ¿Cómo ven, amigos, amigas? Si tienen dudas, preguntas, por favor, empiecenmelas a escribir aquí. Yo sé que aquí en México es muy temprano, pero wow, estoy aprendiendo en lo personal demasiado. Le agradezco mucho a Dios por la vida de Adrián. Y muy interesante, sí, José María, si tienen dudas, preguntas sobre lo que es la frecuencia, sobre lo que es el amor, sobre lo que es el sonido, ahorita vamos a hablar una cosa muy loca también. Hola, Peter. Yo te lo voy a preguntar, igual para que sepan. Fíjense, o sea, si yo aquí en mi cuarto hay un piano, y en el otro cuarto hay otro piano igual, si yo toco una nota en este piano, puede que del otro lado salga la misma nota. ¿Me explico? Eso ahorita nos lo va a decir él cómo es. No sé si el sonido tenga que ver con las matemáticas. Ok, ¿cómo nos podemos proteger de las frecuencias negativas? Ahorita le voy a preguntar. Frecuencias negativas. Si no, eso yo se las doy después, a ver si ahorita nuestro físico nos dice cómo protegernos frecuencias negativas.
proteger. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Qué bonito que estén aquí conectados, me gusta mucho. Soy Eduardo Legarreta para servirles aquí en México, porque sé que este video lo van a ver en España. Escribí yo el libro de Cábala Cuántica, se lo recomiendo, La Ley de la Atracción. Doy clases de Cábala los viernes en la noche aquí en México. Me puedes encontrar en mi canal Eduardo Legarreta, Facebook y YouTube Eduardo Legarreta y Eduardo Legarreta Ocaña, con clases de Torah, de Cábala y física cuántica. Y en lo personal agradezco a Dios que me haya permitido conocer a Adrián. Y les puedo decir que si la ley de la atracción existe, claro que existe, porque el que yo tengo aquí, Adrián, no fue no fue algo así que haya sucedido, sino que hay sincronicidades y le doy gracias a Dios que me haya permitido conocerle. Pero, ok. Igualmente, Eduardo, igualmente. Es Qué bidireccional. bueno que sigas vivo. Ok, nos quedamos una vez más en el 0. Cuando yo aviento algo, a ver, bueno, cuando voy a vender algo se me ha dicho, mueve mucho las manos. Cuando movemos las manos estamos abatiendo la energía, ¿no? Sí, señor. Pero que aviento una moneda y ya estoy cambiando mi entorno. Estoy haciendo que la frecuencia sea diferente y luego cae en el agua. Correcto. Y ahí, mira, de hecho, Eduardo, has dicho algo muy interesante. Claro, ese 0 que comentabas antes, en este caso, si hablamos de sonido, estaríamos hablando del silencio, ¿no? Sí, porque arrancamos del 0. Ese que acabamos de hacer hace un momento, ese silencio de un segundo, ese lienzo en blanco, es el que nos va a permitir dibujar, construir algo nítido, nuevo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sonido, el silencio es tan o más importante que todo aquello que vamos a decir. Pues todo parte de ese lienzo, de ese estado de equilibrio, de ese estado de quietud, ¿no? De armonía perfecta, de energía potencial inmanifestada. Wow, a ver, espérame tantito. Híjole, qué cosa tan loca acaba de decir. A ver, entonces cuando medito y estoy en silencio, estoy en mi parte más hermosa, porque hay un silencio. Correcto, de hecho, las pausas entre palabras, esos silencios, le dan mucha más fuerza a la palabra siguiente, porque en realidad lo que estamos haciendo es permitir que el lienzo se restablezca. Con cada pausa que hago, le estoy dando más fuerza a mis palabras, es decir, cuanto más rápido hablo y más ininterrumpido, menos posibilidad le doy al lienzo de restablecerse, ¿no? Ok, tengo una pregunta de las que te puse. A ver, el lenguaje, bueno, tiene poder. A ver, si yo me encabrito, me enojo. Cuando me enojo, mi volumen de voz es más alto, estoy iracundo, mi cuerpo explota más moléculas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, estoy alterando la frecuencia. Ok, eso tiene que ver, por ejemplo, también, a ver, Adrián, yo cuando oro, o sea, la gente que ora a Dios, ¿cómo debe ser su habla a Dios? O sea, tiene que ser intensa para que rompa la ley de la gravitación y llegue hasta arriba, por decirlo así. ¿Sí me explico? O sea, te entiendo perfectamente, Eduardo. Mira, ¿qué tan fuerte nuestros volúmenes de voz? El habla más poderosa es la que no se pronuncia. Y me explico. El habla más poderosa es la voz interior. Y lo voy a explicar. Cuando nosotros estamos procesando con nuestro cerebro, que ya digo que nuestro cerebro no es nuestra mente, estamos procesando pensamientos, se producen sonidos, porque hay una descarga energética entre las neuronas, es decir, las neuronas no están conectadas entre sí, hay un salto, y en ese salto lo que hay es una chispa que se produce
entre neurona y neurona. Y Dendritas. exacto. Ese salto electromagnético, es un salto que lo que produce es un sonido. De hecho, ahora se está inventando tecnología que lo que hace es escuchar los pensamientos de la gente, que se fundamenta en escuchar esos microsonidos que se producen dentro de nuestro cerebro a través de esas descargas eléctricas entre neuronas, ¿no? Y en función de en qué zona del cerebro, de qué neurona está excitando, de cómo lo hace, en qué frecuencia y qué patrones se dibujan, pues entonces esto es como la señal de la televisión. Son capaces de leer la mente de las personas. Entonces, esto nos viene a explicar que el sonido es la base fundamental de todo. Aunque es un sonido, el del pensamiento, que teóricamente no podemos escuchar. Pero a que todo el mundo que nos está viendo, seguro que en algún momento ha tenido una experiencia telepática con otra persona. Esto se produce de forma mucho más nítida y clara con familia y amigos, ¿no? Cuando, por ejemplo, de repente alguien con quien no has hablado mucho tiempo, comienzas a pensar en esa persona y de repente recibes una llamada de esa persona, ¿no? Después de meses y meses y meses o años. Claro, si esto lo tuviéramos que explicar desde un punto de vista estrictamente científico, pues se podría decir que, y esto es así porque está escrito, está revisado en papers, en estudios Ajá. científicos, a nivel planetario se producen conexiones electromagnéticas como una especie de filamentos que conectan los cuerpos celestes, el Sol con los planetas del sistema solar, con las lunas, con los objetos que hay ahí fuera. Y ese mismo tipo de filamentos, pero mucho más pequeños, unen a otros objetos o a otros seres como nosotros. ¿Son Entonces, frecuencias? ¿O esos filamentos son frecuencias? O sea, correcto, todos correcto. estamos Bueno, unidos. claro, esos filamentos lo que hacen es conectar distintas frecuencias, es decir, el Sol vibra a una frecuencia distinta a la Tierra y la Tierra vibra a una frecuencia distinta que Marte o que Mercurio o que Venus. Cada planeta vibra en una frecuencia distinta. Por eso Pitágoras hablaba de el sonido de las esferas celestes, ¿no? Precisamente se estaba refiriendo a esa diferencia de frecuencia entre los planetas. Entonces, estos filamentos lo que hacen es como si fueran un cable de comunicación entre los Una red. distintos cuerpos. Es una red, pero es bidireccional, es decir, influye uno, influye al otro. Cuando nosotros Ah, estamos ok. Esa es la pensando, importancia. La claro, importancia es que influye en nosotros. Ah, esto es lo que yo nunca había correcto, entendido. Ah, claro, ok. cuando estamos conectados a una persona, porque la tenemos en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Muy importante. El corazón se amplía, ¿no? Por Claro, ejemplo, esa red ahorita, tú y yo estamos, tú vives en España, pero estás conectado conmigo, están claro. conectados los que nos están viendo y escuchando ahorita, y aparte se conecta con, como es tú, en las partes celestes, y wow, ¿no? Efectivamente, entonces cuando estamos pensando en alguien, lo que ocurre es que esos microfilamentos de conexión que tenemos con la otra persona son excitados, ¿vale? Es decir, producen una comunicación. Estoy convencido de que en un futuro, a lo mejor no muy lejano, se verá que existe un sonido que viaja entre ambas personas a través de ese filamento energético, ¿no? Es Del decir, pensamiento. exacto, exacto. Supongo que todos cuando hemos sido pequeños hemos jugado al juego de la lata, ¿no? De las dos latas unidas al cordel. Así. Que uno coge la lata, habla y el otro con la otra lata escucha lo que está diciendo a través del cordel, ¿no? Esto viene a ser exactamente lo mismo, pero más sofisticado. Entonces, quizás sería una forma de explicar el fenómeno telepático, ¿no? Y bien que lo que estamos haciendo es interpretarlo desde un punto de vista estrictamente sónico. Hay muchos más elementos, evidentemente, pero lo estoy llevando al terreno del sonido porque precisamente hoy estamos hablando de eso, ¿no? Entonces es muy, muy interesante.
Ok, entonces, a ver, cuando me enojo o cuando, por ejemplo, cuando amo a alguien, le hablas despacito, ¿no? Quedito. Pero cuando te enojas, vibras una frecuencia muy dura. Rompes algo en el ámbito de a tu lado, rompes frecuencias. Ahora, como te decía, el mundo, bueno, pues está la ley de la gravitación que hace que haya moléculas que no suben. O sea, Ujú. cuando alguien es ahora para subir o para que mi habla pueda subir más allá, es conforme le eche potencia en mi voz o no tiene nada que ver, No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De ¿no? hecho, por ejemplo, Por eso me de decías que, repente, en una conversación, por ejemplo, hay tres personas y dos están gritando y de repente una empieza a hablar muy bajo y las otras dos de repente callan para escuchar. ¿Quién habla, quién tiene más potencia en esa conversación? wow, mano, qué buena respuesta. Claro, Sí, ya te entendí. No, aquí hay algo importante, muy importante. sí, te entendí. El mejor sonido, la mejor frecuencia es la que está dentro de ti, ya entendí. Es la que Correcto, está dentro de correcto. ti. Entonces, Wow. o sea, el sonido más fuerte es el sonido que presenta una mejor armonía. Wow. Entonces, Dentro de ti. esto Dentro de ocurre ti. con la música también. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando en los sonidos que escuchamos en nuestra vida convencional, en nuestra vida diaria, los sonidos inarmónicos son sonidos que nos generan un instinto de huida, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos escuchando un martillo pilón que está, un martillo neumático que está agujereando la calzada, el hormigón, pues de repente dices, quiero salir de aquí porque esto me está perforando el cerebro, ¿no? Además, un sonido muy molesto, ¿no? O, por ejemplo, escuchamos el sonido de una sirena de ambulancia o de policía o tal, que son sonidos normalmente muy agudos y rítmicos, Chillante. son muy molestos, ¿no? Porque están pensados para generar un estado de alerta, de alarma, ¿no? En la persona. Entonces, Oh. los sonidos armónicos, imaginemos, por ejemplo, un canto gregoriano, ¿no? Realizado por personas con unas voces angelicales. Eh, claro, es algo, son los sonidos que de repente te ayudan a elevar tu propia vibración. O sea, te ayudan a generar un movimiento vibratorio más elevado porque Ah, ok. están induciendo un estado más armonioso en tu ser. Estado. Porque al final el sonido, esas frecuencias, entran en resonancia. Esto es algo que no hemos comentado, pero es clave para entender todo esto. El tema de la Continúa, resonancia. continúa, por favor. Claro, Continúa, continúa. claro, ¿qué es la resonancia? Algo para que nos entiendan los que nos están viendo ahora mismo y los que nos verán después. Si yo tengo un diapasón en la mano, supongo que todos más o menos saben lo que es un diapasón. Es exacto, Sí. es una horquilla con dos barras y finalmente está unida al final y yo le doy un golpecito y las dos horquillas empieza a vibrar una y la otra vibra de forma armónica. Están ambas vibrando. Entonces, lo que se produce aquí es un fenómeno de resonancia armónica. ¿Cómo se comprende esto? Lo voy a explicar de una forma muy, muy simple. Si yo, por ejemplo, tengo un piano en mi casa, en el salón, y de repente, imaginemos que la Ahorita, habitación... en lo que saliste fue lo que les dije. Vi el video y más o menos entendí. Explícanos, por favor. Es Sí, precioso, precioso. claro. Tenemos el piano en el salón y de repente en una habitación contigua tenemos otro piano, aunque esté cerrada la puerta. Y de repente yo toco una nota en ese piano del salón y hay otra persona en la otra sala. Y de repente esa persona ve cómo empieza a vibrar la nota del otro piano, exactamente la misma. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Ha ocurrido algo que es muy mágico y muy importante. Es que de repente esa cuerda, porque al final el piano, sabéis que está articulado con unas cuerdas internas, que cuando tocamos, pulsamos la tecla, esa cuerda vibra y la caja de resonancia del piano amplifica, esa cuerda tiene una geometría intrínseca, ¿no? Cada nota musical
está almacenando una geometría única e inigualable, ¿no? Y ese código, esa geometría, ese patrón numérico, lo que hace es expandirse en el entorno. Está viajando como esa onda del estanque cuando hemos tirado la piedra y se está expandiendo. Y de repente llega un punto en el que encuentra un lugar en el que posarse que es exactamente de la misma configuración que de donde partió. Y entonces precisamente esa expansiva nota musical aterriza en una geometría que le es común y hace vibrar la otra cuerda del piano de la habitación contigua. Eso es resonancia armónica. A ver, por ejemplo, quisiera entender un poquito. Es como si, ¿dónde está lo que acabo de pintar? Por ejemplo, esta es una geometría, por decir, es un sonido que tiene 45 grados, por Uh decirlo -huh. así. Y ahora, esta entonces viaja, Uh -huh. y viaja, que es frecuencia, una vez más es frecuencia, viaja al otro lugar y si encuentra un contorno igual, lo expresa. Correcto, correcto. Ese sonido está buscando, está expandiéndose con una configuración determinada, ¿no? Imaginemos que ese sonido representara triángulos, ¿no? Pues Ok, estaría buscando triángulos para aterrizar. Si ese sonido estuviera representando pentágonos, pues estaría buscando pentágonos para aterrizar. Entonces, esto que estoy explicando es muy, muy importante porque en realidad todo funciona en función de estas resonancias armónicas. El señor Heisenberg, que ganó el premio Nobel de Física, precisamente explicaba el fenómeno de la resonancia cuántica y Linus Pauling, que también ganó un premio Nobel, en este caso de química, en una de sus obras, precisamente lo que explicaba es que los enlaces químicos entre distintos átomos y moléculas requerían del concepto de esa armonía, esa resonancia armónica cuántica para poder explicar el por qué existen atracción y repulsión entre distintos tipos de configuración molecular. Es decir, que si no tenemos ese fenómeno de la resonancia armónica, no podríamos explicar el por qué las cosas son como son, desde un punto de vista atómico, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que esa propia resonancia armónica a nivel molecular produce lo que nosotros entendemos como colores, ¿no? Cuando nosotros vemos el color de un objeto, es porque resulta que todas las frecuencias del espectro visible han llegado a ese objeto, pero solo una de ellas ha rebotado. Y ese es el y color es que el color. vemos. Ese es el color que vemos. O sea, Entonces, es verdad, entonces, es verdad que si veo el pasto verde, no es verde, es de todos los colores excepto el verde. correcto, correcto. Lo que ocurre es que está emitiendo el color verde. O sea, en realidad lo está emitiendo porque lo está resonando. De eso va, o sea, de resonancia armónica. Es un tema de similitud, de cercanía, ¿no? De buscar aquello que Sí. se parece a mí, ¿no? En este caso a nivel energético. Y es por ello que se produce esa atracción entre personas y entre distintos sucesos. Esa ley de la atracción, lo único que está explicando es, en otros términos, lo que yo estoy diciendo es llevarlo al extremo de la relación social y de la creación de las cosas. Pero es exactamente el mismo principio. Híjole, me quedas. A ver, wow, mano, qué cosas tan. Ok, te voy a poner un ejemplo muy bonito de lo que estás hablando. Es como si yo voy a una orquesta y escucho una sinfonía muy bonita donde están todas las armonías, frecuencias y sonidos. Uh -huh. Eh, yo cuando estoy ahí me está impactando mi vida. Quiere decir que en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, cada parte va, bueno, siente emociones, pero se van, de lo que me falte, se va llenando. Si me hacía falta, si estaba triste, me faltaba alegría, con la música me entra la alegría.
si, o sea, cambian mis estados de ánimo, depende de lo que Claro, escuche. lo que ocurre que ese fenómeno se produce no en la complementariedad, sino en la similitud. Es decir, si uno está Ok, vibrando a una frecuencia baja, por ejemplo, está triste, lo que va a traer ajá, son fenómenos que le acercan a ese tristes, estado de ánimo. Entonces, ok. esto es muy importante de comprenderlo porque eh, cuando estamos en un momento en el que, del cual queremos salir o queremos cambiarnos, por ejemplo, pues eso, en tristeza, en ansiedad, en un estado de ánimo como depresivo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro foco de atención. Es decir, Ay, hacia dónde miro. ¿En qué me estoy aquí fijando? ajá, alguien me escribió aquí, claro, la razón real del secreto solo atiende a tu vibración, lo que es afín, sí, correcto, ¿no? Lo que estás Exacto, diciendo. exacto, es así, es así. A ver, alguien más que diga aquí, espérame tantito. Por eso, puede ser que por eso el creador utilizó las letras hebreas para la creación en lugar de la palabra. Bueno, el mes pasado veíamos que las, en muchos países o en muchos lugares se usaba la letra para frecuencia, con voz, número y todo lo demás, y nota musical es lo que nos Ujú, enseñaban la vez pasada, ¿no? Ok, claro. wow, mano. Claro, precisamente Ok, lo que has comentado, Eduardo, es muy importante. Lo que son las letras, y en concreto tú has comentado las letras hebreas, es muy interesante porque evidentemente pues tienen, al ser un idioma más ancestral, está más cerca de ese conocimiento primario, ¿no? Entonces, para comprender y mejor son cómo notas funciona, musicales, la ventaja, ¿no? Son dime. notas musicales al final. Ok, entonces, ¿el sonido se puede hacer en matemáticas o en matemáticas también? Correcto. Mira, Leibniz, que fue, bueno, aparte de un matemático extraordinario, un gran filósofo, venía a decir que la música es los números, o sea, es cuando estamos contando sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, cuando estamos escuchando música. Nosotros comprendemos de forma absolutamente natural las matemáticas, o sea, es decir, de todo lo que estamos hablando en el fondo, detrás de todo eso hay números, hay patrones numéricos, hay proporciones, hay armonías numéricas. Y cuando nosotros escuchamos una sinfonía como la que tú comentabas, Eduardo, lo que estamos haciendo es escuchar patrones matemáticos de frecuencia eh, y de todo tipo, de toda índole, ¿no? Entonces, nuestro ser íntegro es capaz de distinguir cuando existe armonía en esos patrones matemáticos a través del sonido. Lo hace de forma innata, desde que nacemos somos capaces de distinguir eso. Sabemos cuando existe la armonía y cuando no. Entonces, eso lo que significa es que existe una brújula interna dentro de nosotros que comprende completamente esas matemáticas. Lo que ocurre es que en nuestra mente consciente nos es difícil, pues eso, comprenderlo desde un punto de vista, digamos, estrictamente numérico, ¿no? Pero nuestra mente inconsciente está conectada a esa realidad de forma intrínseca e ininterrumpida. O sea, espiritualmente, si lo habláramos así, diríamos, la nota do vale, por decir, vale 2 en matemáticas, porque vibra 2, por decirlo así. Uh -huh. Re es 3 porque vibra diferente o más rápido. Ah, ok, ahí ya voy entendiendo. Claro, Ahora, do, re, mi, exacto. fa, sol, la, si son 7, ¿no? 7. Correcto, No sé, correcto. a lo mejor nos vas a decir algo ahorita sobre el 7, pero a ver, espérame tantito. Pues Ahora, sí, si muy son importante, es muy matemáticas, importante. Espera, espera, Eduardo, es que has dicho algo muy ajá, importante, lo del tema número 7. Son 7 notas musicales, 7 colores en el arco iris. Cuando nosotros hacemos pasar la luz a través de un prisma, tenemos sí, 7 colores básicos, que además he sí, nombrado antes casi completo. Tenemos el rojo, tenemos el naranja, el amarillo, tenemos el el azul, turquesa, tenemos el azul índigo azul. y el violeta.
Entonces sí. ahí tenemos los... me dejo el verde, disculpen, el verde justo después del amarillo, ¿no? Entre el amarillo y el turquesa. Ahí tenemos los 7 colores. Y es muy interesante porque precisamente yo lo que he venido descubriendo a través de la investigación que he llevado, como comenté en el vídeo anterior, a través de esos números irracionales, de esas tres proporciones, el número pi, el número e, que es la base de los logaritmos naturales, y la proporción áurea, es que estas tres proporciones se combinan de forma casi perfecta en una geometría que une dos sólidos. Uno es el cubo y el otro es la esfera, pero la esfera inscrita dentro del cubo. Y si nos contamos el número de caras que tienen, el cubo tiene 6 caras y la esfera tiene una sola cara ininterrumpida, con lo cual tenemos 7, ¿vale? Y ahora voy a mostrar algo con la calculadora Sí, de mi tableta, sí. que creo que En va... lo, en lo que en lo que las coges, esa era, me dejaste hace un mes en esa pregunta. Ok, ¿la E es igual a qué, Adrián? E es igual a 2,718281828. Es la base de los logaritmos naturales. Es la proporción que encontramos Sí. en el crecimiento exponencial de los sistemas naturales. No, no es la Fibonacci, es otra, ¿verdad? No, el número E es otro. Ok, El Fibonacci es la proporción áurea. ahora, entonces la E significa La E significa expansión. 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 Para buscarlo y aprender de él, porque a ver, me decías la vez pasada, pi más Fibonacci más expansión es igual a, Bueno, te decía que la combinación entre pi y el número e, que uno es expansión y el otro es forma, es igual a vida, que es la proporción áurea. wow, 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 que continúa, perdón. Sí, no te preocupes, no, iba a mostrar un cálculo matemático para que lo vean los espectadores, que es como muy alucinante porque se comprende bien de dónde viene el número 7, ¿no? Eh, Sí, Acá wow, tengo la calculadora, entonces ahora lo que voy a hacer va a sí, ser introducir el el 7, número 5, lo voy a sí, multiplicar por esa proporción áurea, que está aquí, y lo voy a ok, por multiplicar 1.6, ok, por 1.6, 1,6180033, sí, y sí, lo voy a multiplicar por el número e, este que estábamos hablando antes, sí, wow, qué padre, 27282818, y sí, esto nos va a dar un un resultado, resultado, ¿vale? Que es sí, prácticamente, si lo pueden ver los espectadores, 21,99, es decir, 22. No sé si te suena, sí, Eduardo, 22. no, Las 22 letras nada. del alfabeto hebreo. Ok, el número 22 es número perfecto igual que el 11, es Correcto, maestro, correcto. es un Pero número es maestro. por el tema de las 22 letras del alfabeto hebreo. Correcto, y de los cromosomas también. Correcto. Y ahora esto lo voy a dividir por el número pi. El número pi que es 3, 14, 15, 3.1415. etcétera. Sí, Y esto es igual sí. a 7,00000. Dios mío. ¿Me comprendes ahora, no? Lo que estaba, lo que estaba explicando. O sea, de la totalidad, el 22 es la totalidad de la existencia de donde sale toda la idea del universo, 22 letras. De las 22, Correcto, lo dividiste ok, en la perfección, que es el círculo, que es correcto. el total, Ujú. y te da 7. ¡Wow! Y da 7. Esto para comprenderlo bien, realmente, lo que significa el número 7, yo recomendaría el Sefer Yetzirah. Sí, Es lo conozco, el libro de la creación, porque de la además formación. precisamente, claro, además precisamente el Sefer Yetzirah habla del sonido.
del sonido de las diferentes letras y de cómo se producen. Ah, sí, Claro. sí, sí. De cómo existe, bueno, tiene un poquito de historia medio loca porque te habla de cómo existe cada letra y cómo se apareció la letra con Dios, ¿no? Es muy bonita historia, Sefer Yetzirah. Lo que ocurre que es, como siempre, es un conocimiento velado con muchas metáforas. Entonces, quizás lo más interesante desde el punto de vista de lo que estamos explicando hoy es que comenta cómo se produce el sonido de las distintas letras, ¿no? Con qué parte de la boca se Sí, produce. Y eso tiene mucho que ver con la frecuencia vibratoria de cada una de las letras. continúa. Entonces, esto Bueno, ligado, yo te ligado, iba a a, preguntar, ligado a lo que sí, comentábamos antes, es muy importante porque cuando nosotros estamos pronunciando una palabra, estamos conjugando distintas frecuencias en un orden muy determinado y esas frecuencias conjugadas en ese orden lo que están es alterando ese lienzo para crear algo muy concreto. Las palabras no solo son sonido, las palabras eh, instrucciones, emociones. son instrucciones de creación, es decir, de generación de conceptos que se plasman en el lienzo. No sé si me sigues, Eduardo. Precioso, sí, yo estaba pensando, por ejemplo, cuando le digo a alguien, te amo, a ver, dime de eso. O sea, pinté Claro, un lienzo mira, es muy fácil, hermosísimo, pero es muy fácil de hacer un experimento respecto a lo que estoy explicando. No sé si alguna vez viste algo sobre Masaru Emoto. sí, de la moto de la llanta. No, Ah, no, Masaru, de moto, del agua. del Sí, agua, no, sí es señor, sí impresionante. señor. De la forma de cómo le hables tú al agua es como reacciona, ¿no? Exacto, Se exacto. forman, la molécula hace figuras hermosas. Exacto, pero esto es muy interesante porque los experimentos de Masaru Emoto demostraron que las palabras, y no solo las palabras dichas, sino las palabras pensadas, cambiaban la estructura de la molécula del agua. Entonces, Sí, esto es extremadamente interesante porque si, por ejemplo, cogemos y hervimos arroz, cojamos arroz blanco y lo hervimos y lo ponemos en dos botes distintos de cristal. Y en uno ponemos te odio y en otro ponemos te amo. Y entonces cada día a esos dos botes de arroz, a uno le decimos te odio y al otro decimos te amo. El bote que tiene el arroz de te odio se va a corromper, se va a pudrir con mucha velocidad. Y en cambio el arroz al que le estamos diciendo te amo todos los días es un arroz que se va a conservar muchísimo tiempo después de que el otro se haya estropeado. Y es el mismo arroz que hervimos el mismo día y lo pusimos en dos botes de cristal. Pero qué es que no locura. es necesario siquiera pronunciar las palabras. Solo con que le prestemos atención cada día a lo que hay escrito es suficiente, porque esa palabra, ese concepto, está pronunciado aquí y se proyecta desde ahí. Entonces, esa es una demostración de lo que estoy explicando. Eh, Qué las bárbaro, qué palabras, locura. claro, Qué hermosa clase, hermano. Pero no sé si vas a continuar, pero te iba a decir una cosa cuando te decía Dora mi fa, que son 7. Ok, si son matemáticas, ahí viene una locura muy rara, querido Adrián, que cuando hicimos el programa hace un mes, hubo un amigo matemático que me hizo la siguiente pregunta. Dice, uh-huh. pregúntale a Adrián, ¿qué pasa cuando estamos hablando de raíces o cuando él dijo que del cero a derecha es positivo y del lado no es negativo, sino bueno, tiene otra frecuencia Sí, está o hablando sí, de polaridades, sí. sí, otro polo. Y dice, pregúntale si son matemáticas cuando, por ejemplo, es la raíz de -2. Dice, si es raíz de -2, entonces, ¿qué es? Correcto, correcto. Entonces, si tengo 7 notas, son matemáticas, y de repente tengo una Claro. que no existe, ¿qué onda, Adrián? Mira, voy a responderle al matemático de una forma que me va a entender perfectamente él y todos los que nos están escuchando. Él se estaba refiriendo a lo que comúnmente se denomina en matemáticas como números imaginarios, ¿vale? Porque nosotros podemos operar una raíz con un número positivo, pero no podemos operar una raíz con un número negativo. Entonces, cualquier Sí, raíz que tenga un número negativo se puede transformar en lo que se llama el número imaginario. Lo voy a explicar, se va a entender muy fácil. Digamos que lo que hay dentro de una raíz, imaginemos que tenemos
menos 200 dentro de una raíz cuadrada. Entonces yo bueno, por probabilidad matemática, no voy a entrar ahora a explicarlo porque no quiero que la gente se complique con esto, puedo sacar, puedo dejar dentro de la raíz cuadrada a menos 1 y sacar el resto de ese número para fuera de la raíz, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo tengo la raíz cuadrada de menos 1, a eso se le llama una simplificación de lo que es la expresión matemática, ¿vale? Ok, Cuando la raíz cuadrada, una raíz cuadrada negativa se lleva hasta, vamos, se convierte en menos 1, que es, digamos, la forma más simple de expresarlo, a este número, como no se podía operar de forma matemática, los matemáticos le llamaron I de número imaginario, ¿no? En inglés, imaginary number. Entonces, claro, esto es una bonita fábula que no explica absolutamente nada, porque ellos están operando con el número imaginario, es decir, en una torre de control, en un aeropuerto, están trabajando con algoritmos que funcionan con esos números imaginarios y están, gracias a ese sistema de cálculo, están posicionando en tiempo real a los aviones de forma que se puede ordenar el tráfico aéreo. Entonces, claro, ¿cómo algo que es imaginario puede producir un efecto en la realidad, ¿no? Pues muy fácil. Esto es como, vamos a hablar del átomo, ¿no? Que tú estabas hablando del átomo antes, Eduardo. Claro, si nosotros tenemos que calificar a los dos elementos principales del átomo, diríamos que están los protones, que son las partículas de carga positiva, y los electrones que están orbitando alrededor del átomo, ¿no? En esa nube electrónica que se dice. Entonces, el protón tiene una masa determinada, pero el electrón tiene una masa tan absolutamente pequeña que no se tiene en cuenta cuando se mide la masa atómica de un átomo, ¿no? Y eso es porque, ya digo, el electrón tiene una masa tan ínfima, tan pequeña, que prácticamente es inexistente. Entonces ahora ok. imaginemos que estuviéramos hablando de raíces cuadradas, ¿no? Imaginemos, y vamos a hablar de la carga que tiene cada uno. La raíz cuadrada la podríamos hacer con el protón, porque el protón tiene carga positiva y es porque tiene masa. Pero en cambio el electrón tiene una Ujú. naturaleza distinta, es una naturaleza ondulatoria, es una naturaleza, sí, es una naturaleza distinta, es partícula pero es onda también, y al mismo tiempo se está moviendo a una velocidad increíble y está produciendo unos efectos distintos, o sea, el electrón es el que hace que la electricidad se mueva, ¿no? Entonces, como partícula tiene unas características totalmente distintas y tiene carga negativa. Entonces, si hiciéramos el símil de la raíz cuadrada con el electrón, pues no la podríamos operar si estuviera relacionada con la masa, porque no tiene masa apenas. Entonces, Ah, y ok, eso lo llevamos ok, al ok. terreno de las matemáticas, claro. Las matemáticas, Eduardo, no son ni más ni menos que una forma de comprender los fenómenos que existen ahí fuera, todos los fenómenos físicos que podemos ver. Entonces, no existe nada en matemáticas que no vaya a tener un reflejo en la realidad. Lo que ocurre es que no tenemos la capacidad todavía a día de hoy de comprender en su totalidad lo que estamos observando, ni tampoco de Ok, enlazar todos los fenómenos matemáticos que se descubren en función de lo que estamos observando. la pregunta es esta porque también hace un mes me lo decías, Adrián. A ver, por ejemplo, porque bueno, lo acabas de decir también ahorita, pero no llegaste al punto. Cuando suben ya la nota demasiado hasta arriba, ya vamos a decir que sale de nuestra atmósfera o entra en otra dimensión. Uh -huh. Eh, o sea, yo digo 7 notas. Podría ser que en las matemáticas, y como esa ondulación ya no la alcanzamos a ver y emite sonido, podría haber otras frecuencias de sonido que no conocemos. Por supuesto, por ¡Wow! supuesto, por supuesto, claro. Más allá del ultrasonido pueden haber otras frecuencias de sonido. ¡Wow! Lo interesante de todo esto es cómo la energía se transforma en función de su naturaleza ondulatoria, es decir, en función de su frecuencia y de su longitud de onda. La frecuencia nos dice cuántas ondas se producen en un momento determinado, por ejemplo, por segundo, ¿no? Eso Ah, ok. se mediría en hercios. Luego la longitud de onda nos está diciendo
la forma que tiene esas ondas, ¿no? Entonces, la longitud de onda correlaciona con la frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, porque las ondas se van acercando unas a otras y se van estirando. En cambio, cuando se alejan, se van haciendo como más largas, más, efectivamente, se van aplanando, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos explica cómo es la naturaleza de esos fenómenos energéticos. Wow. Wow, mano. Cuando se junta, ok, el átomo existe y, ok, el átomo cuando se junta con otro átomo es cuando se produce la luz, la vesícula Piscis. ¿O cuándo se produce la luz? Bueno, viene Vamos la a ver, mira, frecuencia. la luz se produce a través de una partícula que son los fotones, que son lo que se denomina la partícula lumínica, ¿vale? Okay. Y es una partícula que digamos que en su máximo nivel energético produce la luz que nosotros vemos, pero luego cuando va decelerando va perdiendo esa capacidad de emitir luz hasta que llega un punto en que se convierte en otro tipo de partícula. Entonces, ¿cómo surge el fotón? ¿Cómo surge el fotón? ¿De dónde sale el fotón? ¿El fotón viene el del fotón, el sol fotón, o...? el fotón es una partícula sin masa, supuestamente, es decir, que no tiene ningún tipo de densidad, pero al mismo tiempo está emitiendo luz. Entonces, yo te diría que el fotón es es una de las primeras emisiones que se producen cuando hablamos de la transición entre el Ein Sof y el Ein Sof Aur. Esa luz Sí, sé espiritual, lo que dices. claro, de esa emisión de luz espiritual, cuando va bajando de grado, llega un punto en que se emiten fotones. Vale, yo estoy explicando desde un punto de vista filosófico. Sí, es lo que iba a decir, me estás hablando muy, muy espiritualmente, muy cabalístico, mi amigo. Claro, Sí, Ein es la nada, Ein Sof el punto indivisible, y luego viene el Or Ein Sof, donde viene ya la luz del Eterno. Y ya exacto. luego podríamos decir que manda la luz y se pega en el espejo y se comienzan las 7 luces, pero es Correcto, más o menos correcto. eso, ¿no? Correcto, si pensamos en el Pero, lienzo, básico, que sería sí, el espacio tal cual, ajá, o sea, cuando salimos de la Tierra, el espacio exterior sí, es oscuro, hay oscuridad. Entonces, sí. la luz, digamos que es una distorsión del lienzo. Ok, a ver, cuéntame, ¿cómo una distorsión del lienzo? ¿Eso es lo que podríamos decirlo en las matemáticas negativas? No. No, no, esto es otra cosa. Estoy hablando, cuando se produce una distorsión en el lienzo, o sea, estaremos hablando de que el lienzo es un punto neutro, un punto en equilibrio, un punto de máxima energía potencial inmanifestada. Cuando, cuando se produce una distorsión en ese espacio, es cuando emana la luz. Y de esa emanación no solo emana la luz, sino otro tipo de frecuencias electromagnéticas. Eh, y ahí, evidentemente, se genera el fenómeno de la dualidad, se polariza. Es decir, hay distintas polaridades. Existe el electrón, pero existe una partícula cargada positivamente, que es el positrón, que es, por decirlo de alguna manera, el antielectrón. Entonces, a nivel de partículas esto siempre ocurre. Las partículas están duadas. ¡Wow! Ahí es Claro, donde existe el mundo dual, punto tridimensional. Ahí es donde existe la dualidad, en ese principio de. claro, ¡Wow, amigo! en esa distorsión del lienzo. El lienzo en blanco, ese silencio, ese espacio, esa oscuridad, está en equilibrio perfecto. En el momento en que se produce una distorsión es cuando aparece la luz. ¡Wow! Parece ¡Qué mentira, ¿eh? cosa Porque tan estamos tremenda! asociando la luz, siempre asociamos la luz al nivel espiritual más alto, pero bien comentábamos en el otro programa, los extremos se tocan, ¿no? Es decir, para que la Pero, luz exista tiene que haber oscuridad y al mismo tiempo, para que haya oscuridad tiene que haber luz, porque si no existe el contraste, no podemos apreciar ninguno de los dos extremos, pero en realidad ambos siempre están en movimiento, se tocan el uno al otro.
De ahí el símbolo del Ouroboros, esa serpiente que se muerde la cola, ¿El Kundalini? No. en círculo. El Eso es. infinito que va así, ¿no? El infinito va y Bien, viene. correcto, correcto. El símbolo del infinito, el símbolo de la... eh, ¿cómo es ahora no recuerdo el nombre concreto, no Ok. importa. Lo importante es el símbolo, ¿no? Es un símbolo que al final nos está diciendo que no existe ni principio ni fin, que sencillamente existe, ¿no? Hay movimiento. Eso habla tu libro, ¿no? Para que lo vuelvas a enseñar, por favor. Revelación de la unidad, por favor, amigos, amigas, todo lo que nos está diciendo él, ahí son, ¿qué? 700 páginas, ¿no? Ahí habla de todo eso, trae dibujos, todo hechos por su mano, a veces nos enseña uno, no, hay toda la locura que aprendió él, ahí no, ¿eso qué es, Adrián? Ahí nos las explica, en Amazon.com lo pueden comprar antes de que llegue a México, en alguna editorial. Les sugiero, por favor, que lo compren. La idea de Adrián es venir, a ver, ahorita que me explique eso, la idea de él es venir a México, también quiere venir a conocer las pirámides, ya tiene, de hecho, creo, toda la promoción para venir, ya no me está esperando que baje la pandemia para venir a México, pero ¿qué hago yo aquí? Calentando esos momentos para que cuando llegue, por favor, váyanlo a ver. Bueno, ustedes están escuchando toda la sapiencia que tiene. Aquí en México apenas empieza, yo le agradezco que me dé la oportunidad, pero en España él tiene tres, cuatro programas a veces al día, a veces ni duerme, y algo que le encanta a él es enseñarlo, mostrarlo, ser de bendición para los demás. Así que les recomiendo mucho el libro, no lo piensen. Si están dentro de que en cuarentena que no pueden salir, pónganse a leer cosas que valen la pena. Es la locura que no conocemos y todo regresa a la unidad. Enséñanos el dibujo, Adrián. Bueno, no sé si sí, sino para que nos digas qué es la música, tratar de ir finalizando, pero wow, mira nada más. No, Wow. nada, te agradezco, Eduardo, te agradezco la gran consideración con la que estás hablando del libro. Yo de verdad espero que todos aquellos que nos estén escuchando y de verdad les interese de lo que estamos hablando, pues yo creo que les va a remover la conciencia el libro porque en él hablo de estas cosas y mucho más, ¿no? En el fondo, el título del libro, que es La revelación de la unidad, es porque bueno, vengo explicando cómo ese todo, cómo todo esa creación, ¿no? Tiene un código matemático que además conocían todas las culturas antiguas del mundo y todas las ramas del misticismo, no importa en qué lugar, desde qué lugar lo estemos viendo, desde el antiguo Egipto, desde la cultura hebraica, desde la cultura precolombina, desde el Oriente, desde China, desde la India, no importa. Todas ellas conocían exactamente tenían el mismo conocimiento y yo vengo explicando en el libro cuál es ese conocimiento, de dónde procede, cómo se manifiesta en unas proporciones matemáticas y en una geometría, explicado de forma muy comprensible, como tú decías, Eduardo, con muchos dibujos, pero que al final el mensaje es que todo procede de lo mismo y que ese código de base, que además es muy simple y muy bello, nos une a todos. Nos une a todos y es un mensaje, una reverberación armónica del pasado que se proyecta hacia el futuro y nos cuenta que el único lugar, el único destino que tenemos es el de estar todos unidos y el de que cada una de las notas musicales que emana de nosotros, única e irrepetible, acabe formando una bella sinfonía que transforme la humanidad en ese potencial que todos queremos ver. Wow, amigo, qué bárbaro. A ver, no sé si tengo que leer tu libro o qué, pero ¿cuál es? Dices que es muy sencilla esa matemática. Es, una vez más, te la digo yo, es pi más Fibonacci más la expansión y de ahí saco lo que es la vida. Sí, básicamente, bueno, ese es un resumen filosófico, ¿no? De las proporciones. Eh,
Esas tres proporciones que, por ejemplo, en Egipto estaban codificadas a través de tres dioses, de una tríada de dioses, que era Osiris, que era el dios padre, que representa la luz, Isis, sí, o que sí, en este Horus. caso representaba el número E, que es la expansión. Ok, pero Isis, Isis igual a E, no, expansión, sí. Isis es igual al número pi, que representa la naturaleza lunar, y en este caso es la forma. Y Horus, que es el hijo de ambos, que es el fenómeno trinitario, que sería la proporción áurea, que lo que representa es la vida, ¿no? Y bueno, eso, pues bueno, luego tiene evidentemente toda una serie de explicaciones, de deducciones matemáticas, etcétera, y bueno, y de ver cómo todo eso se ha ido codificando, ¿no? Que es realmente Ok, bello entender cómo las distintas culturas lo han manifestado, ¿no? En función de su idiosincrasia. Es maravilloso. la, la expansión es igual a, La expansión es igual al número E. sí, ok, espérame. Pi es igual a 3.15, 3.14, ¿no? 3.1415. El número E es 2,71828. 2, 2.7, 2. ¿Qué? 2.71828. Ok. Y el aura Y es la proporción áurea es 1,618,033. Bueno, sí, te 1.6. podría decir más decimales porque los conozco bastante bien los tres, pero Horus es 1.6. sí, No, ahora ya es 1.6, ¿verdad? correcto. Esos tres los multiplico y es más o menos como me enseñaste el 7 y todo lo demás. En realidad, para obtener el número 7, lo que haces es multiplicar la proporción áurea por el número E y por 5 y obtienes un número que así prácticamente es 22, que es 21,99, etcétera, y dividido entre la proporción áurea, entre el número pi, te da el número 7. Y esa es una Ay, proporción que amigo, conocían muy bien en el antiguo Egipto. Por eso los lados, las caras de la Gran Pirámide, los lados en su base, miden 440 codos reales egipcios, porque precisamente esos 440 son el número E multiplicado por la proporción áurea, y luego eso, cuando se divide por el número pi, es cuando te da los múltiplos de 7, ¿no? En este caso nos daría 14. Eh, claro, eso esto... está en tu libro, todo está en tu libro, todo Sí, sí, eso. sí, todo eso está en mi libro. Wow. Claro, en este caso esto tiene una explicación geométrica, que es que básicamente la base de la pirámide es cuadrada y la altura de la pirámide está en función del radio de una circunferencia que tiene el mismo perímetro que la base del cuadrado de la pirámide. Es decir, esa pirámide, esa estructura piramidal, nos está hablando de dos figuras tridimensionales, el cubo y la esfera, que son las dos figuras que aunan las tres proporciones, que es de lo que yo te hablaba al comienzo. Y de eso va el libro, en realidad, es de la explicación de cómo eso se ha encriptado a través de las eras en las distintas culturas y civilizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que le Wow, amigo. dedico a los caballeros de la Orden del Temple. eh, Eso es lo que quiero hablar de a ver si el próximo mes. y en ese capítulo explico que la fecha de creación de los caballeros de la Orden es precisamente digamos, el dato matemático que sirve para unir a las proporciones. Entonces, esto es extraordinario, ¿no? Porque es un dato que genera una demostración geométrica muy simple que une esas proporciones. Adrián, sé que luego haces videos de 2 horas, pero no, yo creo que no lo ven todo. Pero a ver, ¿qué es la música ahora sí? ¿Qué es la música? Todos somos música, todo tiene música. Si todo fue creado por una mente hermosa,
todo suena bonito, no hay distorsiones, no hay... ¿Qué me puedes decir de todo eso? ¿Qué es la Mira, música, todo ese te lo voy a tema? resumir en una frase muy ilustrativa. Eh, Sí, todo es números, todo es matemática y toda matemática es música, por definición. Todo es sonido y los colores, los propios colores también son sonidos. Es decir, al final todas las frecuencias se pueden traducir en música. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa bella orquesta, que es toda la creación que tenemos a nuestro alrededor, nos olvidamos de que existe alguien que tocó esos instrumentos musicales para que todo fuera como es. ¿quién es Dios para Adrián García? ¿Qué es Dios o quién es Dios? Pues mira, Dios es el músico supremo, Es el orquestador. es el Wow. orquestador, es el tejedor del telar, pero sobre todo es el creador de la belleza, ¿no? Y del bien, porque al final, como hablábamos el otro día cuando comentábamos el tema de la dualidad, el mal solo es una distorsión del bien y el contraste que genera el mal es el que permite que el bien triunfe al final, ¿no? El contraste que genera la luz es el que permite que apreciemos también la oscuridad y viceversa, ¿no? Esa dualidad, esos contrastes son los que nos permiten entender cómo funcionan las cosas. Como dirías tú, me ha gustado mucho la clase de hoy y espero le enseñes a mucha gente así, tratar de darles a entender el lienzo. Yo creo que cuando hablas del lienzo, la mente de cada quien la puede ver el lienzo y ver cómo se puede pintar. Eso me ha gustado bastante de lo que has dicho. Y ¿qué nos puedes decir? Ok, hablamos del cero y del uno. Ya hablamos de todo lo que es la música, el sonido. Me encantó la clase. Créeme que las veo 2 o 3 o 4 veces más. La vez pasada llegamos a 600 vistas. Espero que llegue a más. Obviamente, mientras más te ves dando a conocer aquí en México, más te va a ir viendo. Pero Claro. ya le vamos a ir pegando a la caja de Pandora, vas a ver. Pero el número, ok, un poquito del número 2, Adrián. El cero es el inicio de. El uno, aprendí de ti que aunque haya, por ejemplo, hablamos de moto, de que aunque nos diga que hay miles o millones de diferentes copos de nieve en geometrías diferentes, al final la podemos agrupar en uno, porque es un copo de nieve, es uno al final, grupos. De ahí saldría, me dices que del 0 y el 1 podemos aprender toda la existencia. Pero Correcto. del número 2, ¿qué nos puedes decir, Adrián? Pues el número dos, pues básicamente que, como comentaba, que todo se fundamenta en fenómeno dual, ¿no? En ese número dos, es decir, todo está polarizado. Cuando hablábamos del átomo hablábamos del electrón y del protón, uno con carga eléctrica negativa y el otro con carga eléctrica positiva. Si hablamos de los números, podemos hablar de los números positivos y negativos. Si hablamos de la circulación sanguínea, podemos hablar de la sangre que circula oxigenada y de la que lo hace sin oxigenar, etcétera, etcétera, ¿no? La luz, la oscuridad, el bien, el mal, todo está polarizado. Y es esa polarización la que genera el movimiento. Y es el movimiento Okay. el que genera esa vibración de la que hablábamos antes, ¿no? En realidad, vibración y movimiento son lo mismo, es intrínsecamente lo mismo. Quizás el resumen de todo lo que hemos estado hablando hoy, Eduardo, vendría a ser que lo más importante del sonido es su contraste, el silencio, el Es lo que te iba lienzo. a decir hace rato. O sea, yo cuando veo una orquesta, cuando entran los silencios, es cuando sientes la emoción más grande, ¿no? O sea, Correcto, correcto. a mí me han dicho que cuando enseño, lo más hermoso de mí son los silencios, porque ahí es Mm. donde, como que es lo espiritual, por decirlo así. Ok, a ver, no te pregunté eso también. Cuando uno entra en meditación, las frecuencias, los hertz bajan para que el cuerpo esté más tranquilo. ¿Qué pasa ahí? Claro, realmente cuando uno entra en un estado de meditación importante, en un estado mental
en el que se producen una serie de ondas cerebrales una longitud de onda mucho más larga y por lo tanto de menor frecuencia. Lo que ocurre es que estamos entrando en unos ritmos mucho más bajos y esos ritmos más lentos nos permiten apreciar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso el silencio a nuestro alrededor, porque el silencio nos va a ayudar a acercarnos a esas longitudes de onda larga, a esas frecuencias lentas, ¿no? Y nos va a hacer entrar en esa vibración armónica que nos va a permitir conectar con ese lienzo, ¿no? Con ese lienzo de la creación que es el que luego nos va a acercar a esa capacidad de producir notas musicales mucho más nítidas, ¿no? O una emoción mucho más pronunciada, como tú bien comentabas, Eduardo, porque al final, y volvemos a ese número 2, esa dualidad bien trabajada posee el secreto de la vida, ¿no? En realidad... Son las leyes, acción, reacción, cómo es arriba es abajo, cómo es por dentro es por fuera. Eso es el 2 que nos representa la Correcto, dualidad en todo. correcto, pero nunca hay que olvidar que cuando estamos hablando del polo norte y del polo sur, estamos hablando de una esfera, no estamos hablando de una línea recta. No existen las líneas rectas, en el universo no existe ninguna línea recta. No existe. Si todo regresa al 1, ¿sí? Sí, pero incluso las cosas que nosotros pensamos que son rectas no lo son en realidad. Cuando yo camino nunca creo que el planeta es redondo, ¿no? Eso es profundo lo que estoy diciendo, pero sería demostrable desde un punto de vista estrictamente científico. Lo que pasa que, bueno, habría que desarrollarlo más, ¿no? Pero las líneas aéreas, para dibujar el camino más corto, nunca dibujan sus caminos en línea recta, sino que trazan trayectorias en arco, ¿no? Trayectorias con semicírculos. Y eso es porque vivimos en un mundo que es prácticamente esférico. Entonces, claro, nuestros átomos de los que nos componen son esféricos también. El Sol es una esfera, etcétera, etcétera. Es decir, nos estamos moviendo en un mundo que tiende a la forma esférica en todos sus ámbitos, ¿no? Y todas las trayectorias que existen son trayectorias que tienden a ser curvas. Entonces, pues las hay parabólicas, las hay circulares, etcétera, etcétera, espirales, pero bueno, no hay trayectorias rectas, no las hay. No hay movimientos rectilíneos. Eso es una entelequia, ¿no? Es un engaño de los sentidos. Adrián, pues para mí ha sido una fascinación el día de hoy. Por mí te tendría diario, pero no, no se puede. Amigo, te quiero mucho, te estimo mucho. Creo que lo que enseñas es para que vibren nuestros átomos dentro de nosotros. Y ¿con qué te quieres despedir, Adrián? Bueno, obviamente muestra tu libro una vez más. ¿Qué nos puedes decir de él? Tus redes sociales, dónde te encuentran. Mira, bueno, pues respecto al libro, yo creo que hemos hablado de él. Yo suelo decir que si algo prometo del libro es que cualquiera que lo lea se va a transformar como persona y eso en un nivel u otro. Cada uno encontrará su mensaje, pero desde luego que va a ser una experiencia transformadora profunda. Y respecto a dónde poderme encontrar, pues me pueden encontrar en Facebook como Adrián García Bona, que es mi segundo apellido. Y me pueden encontrar también en adriangarciabona.com, que es mi página web personal, y también en la página web del libro, que es tal cual el título del libro, que es la revelación de la unidad.com. Y vamos, yo creo que, bueno, si alguien está interesado, tú puedes colgar ahí algún enlace, Eduardo, y me pueden encontrar más fácil, porque a veces, Lo haré. así dicho, cuesta un poquito más, pero quería destacar algo que has dicho ahora al despedirte, que, bueno, yo te aprecio mucho también y me encantaría poder estar más, pero mira, precisamente el hecho de que espaciemos estos programas está en la base de lo que hemos hablado ahora al final, en esa dualidad, ¿no? Porque en ese silencio, en esos tiempos,
en que no estamos haciendo programas, pues se produce también esa apreciación y ese fenómeno dual que permite que las cosas sigan adelante y se muevan, ¿no? Así que ahí está el secreto. ¡Wow! ¡Qué hermosa magia! ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es la mejor magia? La que expresas y la que no. ¡Wow! Bueno, amigos, amigas, para mí es un honor tener aquí a Adrián García. Ahorita te hablo en un minuto para despedirte y decirte buenas noches, Adrián. Quedé encantado. Reitero, yo veo los videos 2 o 3 o 4 veces, saco mi cuaderno y híjole, gracias por lo que Dios te enseñó y gracias porque lo muestras con una sencillez, con una amabilidad y con un amor que pocos lo hacen. Que estés disponible, que digas, en hebreo, a todos los profetas, cuando Dios les hablaba, ellos decían, Ineni, quiere decir, heme aquí, o sea, estoy dispuesto, y tienes un corazón dispuesto siempre, te lo agradezco, para todos los que nos Muchas oyen, gracias, Eduardo. y espero más libros, espero muchas cosas de ti. Acuérdate que lo que me quieras enviar en voz audible, enseñanzas pequeñas, yo las voy a subir a mi estación de radio y aquí mismo en todos mis canales y redes, que gracias a Dios y gente por ti cada vez crece más, ya somos miles que nos ven aquí en México, y a Dios le agradezco por tu vida, la bendigo, a tu esposa, a tu familia, a todos los que te rodean, que todo lo que toques prospere en este año, que se multiplique todo lo que estás haciendo, estás sembrando, pero vas a cegar hermosas cosas, vas a recoger tanto en lo económico como a veces las cosas espirituales, como dijiste tú, son las más hermosas cuando te dicen gracias, 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 cuando te dicen por lo que enseñaste cambió mi vida, cuando te dicen tú eres una bendición y por ti soy una mejor persona, una mejor versión de mí. Eso no tiene precio y eso sé que te llega. Abriste apenas tu página de Facebook y de repente vi en menos de 15 días más de 5,000. Dije, wow, para todos tienes una palabra, para todos quieres ser un amigo y le agradezco a Dios eso por ti y que tú lo quieras enseñar y mostrar. Me rompe el corazón y te lo agradezco y soy tu fiel admirador, soy tu alumno. Y ahorita te hablo para despedirme. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Eduardo. Solo añadir una cosa, que como dije al principio, yo solo soy una persona más y que realmente todo lo que estás diciendo en realidad es un reflejo de todos los que estamos ahí, porque en el fondo esto lo construimos entre todos. Yo solo soy aquel que está transmitiendo un mensaje, ¿no? De conexión conmigo mismo y de haber seguido el camino pues bueno, que me indica mi corazón, ¿no? Y creo que todos estamos en eso, así que bueno, te agradezco profundamente tus palabras, pero sin denostarlas, solo decir que bueno, que todos en realidad las merecemos, en el fondo, porque todos estamos caminando ese camino en un punto o en otro y que desde el corazón todo se anda bien. Ok, antes de terminar, te voy a enseñar algo que a lo mejor tú ya lo sabías. ¿Dónde empieza la vida? ¿Por qué empieza la vida? Dice que al principio éramos uno, pero para conocernos tuvimos que salirnos de ese para poder expresarnos y vernos cómo actuamos. ¿Sí? Y ya se me fue la onda con eso, te digo todo, te agradezco el que haya salido de ti para enseñarnos nuestra mejor versión, te lo agradezco. Te hablo ahorita, Adrián. Buenas noches en España. Buenas noches, Te Eduardo. quiero, amigo. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias.